Muy buenas tardes, distinguidos alumnos. Hoy, 26 de agosto del año 2020, damos inicio a nuestro curso de Derecho Procesal del Trabajo. Como les informé por correo, está dividido en 3 unidades, con lo que abarcaremos todo lo que es el derecho del trabajo en 12 temas, para el cual subiré un video cada miércoles. Ustedes lo vayan viendo y cualquier duda o pregunta estaré para servirles. En esta primera unidad, el primer tema son los antecedentes históricos en México. Quiero manifestar a este sentido que no vamos a ahondar en toda la cuestión histórica, debido a que es mucho, y nos vamos a concentrar exclusivamente a una síntesis de antecedentes del derecho procesal del trabajo en México. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo en México ha atravesado por 3 grandes momentos, como los denomina en su obra el maestro Mario de la Cueva. Era la edad heroica, la era de la tolerancia y la era de la reglamentación. Pero México afortunadamente no pasó por la era de la prohibición, exclusivamente por la era de la tolerancia, que su fin era dejar hacer y dejar pasar. Muy concreto, vemos que México ha atravesado por 5 constituciones federalistas. Bueno, 5 constituciones, 3 federalistas y 2 centralistas. 1824, que no contenía derechos de los trabajadores, exclusivamente el artículo 5, que mencionaba que a ninguna persona podría impedírsele que se dedicara a la profesión o a la industria, a comercio o al trabajo que le acomode, siempre que no fueran ilícitos. Posteriormente, la Constitución Centralista de 1836, que igual no tenía ningún derecho hacia los trabajadores ni contemplaba ninguno. Posteriormente, la segunda Constitución Centralista de 1842, al igual, no contemplaba en materia laboral ningún derecho para los trabajadores. Viene otra federalista, 1857, al igual, no contempla más que la disposición de 1854 del artículo 5, de que el trabajador puede dedicarse a la profesión que se le acomode o a la industria, siempre que no sean ilícitos. Es hasta la Constitución Federalista de 1917, del constituyente de ese año, y que entra en vigencia el 5 de febrero. En esta sí vemos que los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, son elevados por primera vez en el mundo a rango constitucional, adelantándose a la Constitución de Weimar de Alemania, un año antes, que esta fue en 1918. De ahí sí, ya vemos, pero ¿qué caso tendría que hubiera sido elevado los derechos tanto individuales como colectivos
a rango constitucional si no se hubiera establecido los tribunales para dirimir estas controversias que se dieran o conflictos entre los factores de la producción. Hubiera quedado como el derecho agrario, que es su ley, su primer ley de 1915, muy avanzada para ese tiempo, pero sin establecimiento de los tribunales agrarios donde se llevaran sus derechos. Bien, como consecuencia, vamos a ver exclusivamente 10 antecedentes históricos en México que dan nacimiento al derecho procesal del trabajo, que es nuestro curso. Como mi primer antecedente tenemos que en 1911 Francisco I. Madero crea un departamento dependiente de la Secretaría de Industria y Fomento. ¿Con qué fin? Con el fin de resolver los problemas obrero-patronales, ya que fue una de las causas del movimiento revolucionario en 1910. Este antecedente de Francisco I. Madero es muy importante. ¿Por qué? Porque al término del movimiento revolucionario en 1910 y al asumir la presidencia de la República, se reúne con su gabinete y analiza cuál era el problema de este movimiento donde se perdió más de 1 millón de vidas humanas de nuestros paisanos. Y se concluye 2, la cuestión agraria y la cuestión obrera. La cuestión agraria, como ya manifesté, adquiere la ley, su ley posterior en 1915, pero hasta ahí. Entonces acá, pues dice, vamos a establecer este departamento para resolver los problemas. Comenzó a tener muy poco auge, porque con la traición de Victoriano Huerta y con la pérdida humana de Francisco I. Madero, ahí queda este antecedente. Segundo antecedente, en 1915, Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, crea 2 instituciones que son los consejos conciliatorios y la conciliación forzosa. Estos consejos conciliatorios integrados con un representante de trabajador, de patrón y de gobierno. ¿Con qué fin? Idéntico que el anterior, para resolver los problemas obrero-patronales. Y la conciliación forzosa también dio buenos resultados, pero exclusivamente era para el estado de Yucatán. 1917, tercer antecedente, con la promulgación de la Constitución General de la República, como ya hemos mencionado, son elevados por primera vez los derechos individuales de los trabajadores a rango constitucional, a través de su artículo 123, y que en cuya fracción 20 se crean las juntas de conciliación y arbitraje, que se encargarían de dirimir los conflictos obrero-patronales, integradas con un representante de patrones, de trabajadores y de gobierno. Ahora sí, bueno, si ya están elevados los derechos individuales y colectivos, ya había dónde dirimir estos conflictos a través de las juntas de conciliación.
Eh, 1918, el estado de Veracruz promulga su ley laboral integral, primera en su género en todo el país. ¿Por qué es integral? Porque tiene ya su parte sustantiva y su parte objetiva. Toma algunos antecedentes, como el de Yucatán, que de ahí es el espíritu de la integración de las juntas, ya que Yucatán fue los consejos conciliatorios. Toma la jornada del estado de Jalisco de 8 horas, pero es una ley, la primera ley integral laboral. Posteriormente, en 1927, se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y como consecuencia, nacen las dos grandes competencias, la federal y la local, para dirimir los conflictos obrero-patronales. ¿Por qué? Porque muchas industrias abarcaban una o más entidades federativas o estaban en todo el territorio nacional. Entonces, pues, con la libertad de y autonomía de los estados para formar la federación, pues no podía intervenir en algún estado con otro, y de ahí la creación de la Junta Federal. En 1931 se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, que entra en vigencia para toda la República Mexicana. Esto es un avance muy sustantivo y sobre todo en beneficio de los trabajadores y de los litigantes en esta rama. ¿Por qué? Porque así como les he dicho los antecedentes de Yucatán y aún de Veracruz con esa ley, pues era exclusivamente para Yucatán, era exclusivamente la primera ley integral de Veracruz para el estado de Veracruz, pero no era de observancia en toda la República Mexicana. Puebla tenía unas disposiciones, el Distrito Federal tenía otras, y es hasta esta de 1931 que entra en vigencia para toda la República Mexicana el 18 de agosto de ese año. Como consecuencia, deroga todas las disposiciones, leyes y reglamentos que existían en las diferentes entidades federativas. En este también es modificado el artículo 73 constitucional. ¿Por qué? Porque antes de esta constitución era ese artículo 73 era la facultad de los estados expedir leyes estatales. A partir de esta reforma al artículo 63 constitucional, solo es exclusivo del poder del federal de emitir leyes laborales. Encontramos que en el desahogo del procedimiento ordinario, el más importante en esta ley, todavía que no contemplaba todos los demás procedimientos, este procedimiento ordinario constaba de 4 audiencias. La primera, la etapa de la audiencia de conciliación. La segunda, la audiencia de demanda, excepciones. La tercera,
ofrecimiento y admisión de pruebas, y la cuarta de desahogo de pruebas, que se desarrollaban en diferentes fechas. Esta también, al igual, fue modificada por la llamada Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, que entró en vigencia el 1 de mayo de ese año. Esta reforma abarca tanto la parte adjetiva como la parte sustantiva. Ejemplo, contempla el aguinaldo, que no contenía la ley de 1931. Esto fue un panacea para los trabajadores, porque anteriormente solo como aguinaldo recibían en una cajita. Entonces les pueden preguntar, no que eran sus padres también han de ser jóvenes como ustedes, pero sus abuelos, si tienen la lucha de tenerlo, ¿cuál era lo que les daban en una cajita de cartón? 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar, unos dulces de esos que hasta la fecha se siguen dando en los templos. Yo todavía los he visto, de esos dulces que los chupa uno y deja la boca de colores, llamados confetis. Unas galletas de esas de animalitas, que por cierto son muy ricas, pero ese era el aguinaldo. 1970 con la ley, 15 días la obligación de dar 15 días de aguinaldo al trabajador por parte de los patrones, antes del 20 de diciembre. ¿Qué dio como situación? Que por primera vez ya el trabajador en la Navidad pudiera gozar, si no de pavo, aunque en ese tiempo era barato, pero por lo menos de pollo, por lo menos una cena ya de Navidad, de ayocotes, de chipocles, de lo que fuera. También se dio la prima de antigüedad, se reconoce 12 días por cada año laborado, que también no se contemplaba. Se establecen instituciones como el Infonavit. ¿Qué es el Infonavit? Es el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que resulta igual algo muy atractivo y reivindicatorio de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque por primera vez ya el trabajador le dan una casa, que es a través de este instituto aportan tanto las cuotas al Infonavit, el patrón, el trabajador y el Estado. En las ciudades se comienzan a acabar lo que era hace 50 años, las vecindades, donde habitaban 30 o 40 familias con un solo baño de hombres y de mujeres, será muy insalubres. Estas, si bien es cierto, las primeras casas de Infonavit fueron muy satisfactorias para habitarlas, con sus 3 recamaritas o 2, su salita comedor, su cocina, muy amplias. Posteriormente cada vez las fueron haciendo muy chicas, hasta que al último ya parecían palomeros. Se estableció también el Fonacot, que por su poca difusión tampoco el trabajador lo disfrutaba ni sabía, que es un Fondo Nacional de Viviendas para el Trabajador.
Hasta la fecha se utiliza muy poco, cuando es muy importante que el trabajador basta con su recibo que llegue y que enseñe que él paga, que recibe un salario, para que le den ese crédito del fondo de consumo al trabajador, sobre todo de aparatos del hogar. En su parte procedimental avanza también, y para que no se llevara muchas audiencias se reduce a 3. El procedimiento ordinario, como consecuencia, tiene ya nomás la primera audiencia o etapa de conciliación, la segunda de demanda de excepciones, ofrecimiento de mención de prueba, y la tercera, desahogo de pruebas. Esto con el fin de ¿qué? De que estuviera el principio de concentración, de que fuera más ágil la impartición de la justicia laboral. Posteriormente, como octavo antecedente, vemos que en 1980 se realiza la llamada reforma procesal, pero esta sin ningún derecho o beneficio hacia los trabajadores. Esta tenía como fin exclusivamente que el procedimiento ordinario fuera más ágil y se llevara en 2 audiencias. Esa reforma también entró el 1 de agosto, perdón, 1 de mayo de ese año. Esta se reduce a 2 audiencias, insisto. Sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Está el principio de concentración, que es lograr el mayor número de actos procesales en una sola audiencia o diligencia. Sin embargo, debido a que no hay en materia laboral hasta ahorita la ley que está vigente recursos, el procedimiento, no obstante, con 2 audiencias se va atrasando mucho por las incidentes que se plantean, muchas veces con justificación, otras veces o sin justificación. Muchas veces se reservaban los acuerdos, las juntas, y que si bien es cierto que se le señalaba un plazo en la ley de 10 días para que resolviera, entonces se volvían 10 meses, no 10 días o más. Hasta ahí no resulta, ni tanto en su parte subjetiva ni objetiva, ya que no se tocaron, únicamente en su procedimiento que no dio resultado. Viene como noveno antecedente la reforma a la Ley Federal del Trabajo, decretada el 30 de noviembre del 2012. Esta reforma laboral, si bien es cierto que se medio modificaron alrededor de 400 artículos, igual la mayoría pura paja, algunos en beneficios del patrón. Si bien es cierto, encontramos una reforma sustancial que muchas veces el trabajador no se entera, o sus representantes o su abogado o su asesor no les explica el 503
artículo 503 de esta ley señala que en caso de muerte del trabajador o de la trabajadora y que no haya tenido la seguridad social, o sea que no haya estado de alta en el seguro social, el patrón deberá de pagarle 5,000 días de salario en lugar de los 750 días que marcaba la ley anterior. Es el único que vemos que benefició, pero pues entre comillas, porque no todos los días están muriendo los trabajadores. Y en sí, al beneficiario del trabajador, no al trabajador. Este ya falleció, pues ya no le beneficia. Sin embargo, pues a su familia sí. Esta reforma del 30 de noviembre de 2012, vemos que el procedimiento ordinario se amplía de nuevo a 3 audiencias. Y vamos como si fuéramos de regreso. La ley del 31, 4 audiencias. La ley del 70, 3 audiencias. La reforma procesal, 2 audiencias. Y esta, la audiencia del procedimiento ordinario en 3. Conciliación, demanda de excepciones, con su ofrecimiento de mención de prueba. Conciliación, demanda y excepciones, la primera. La segunda, ofrecimiento de mención de pruebas. Y la tercera, desahogo de pruebas. Y es la que está vigente hasta la fecha, no obstante con el 10º antecedente que voy a explicar. El 1 de mayo de 2019 se publica en el periódico oficial de la Federación, en el diario, perdón, no en el periódico, corrijo, en el diario oficial de la Federación, la reforma laboral. Esta, por lo que he leído y cada día, al igual que ustedes y todos los maestros y litigantes y interesados en esta rama, la estamos viendo. Yo lo que, como les dije en mi presentación de este curso, la veo muy extensa y profunda. Bueno, ojalá y sea el despertar del derecho del trabajo en México de nuevo. En esta vamos a encontrar, como ya también les he dicho, 5 cosas. No me voy a referir a todas, sino exclusivamente a 3. A que es con la reforma a la Constitución General de la República, el artículo 123, fracción 20, ya señala que ya no va a ser las juntas de conciliación y arbitraje las encargadas de resolver los conflictos obrero-patronales. Desaparecen estas y ahora se crean tribunales. El Tribunal Federal, dependiente del Poder Judicial de la Federación, que será la competencia federal, y los tribunales laborales en las entidades federativas, que serán del Poder Judicial de los estados, con el fin de resolver los conflictos obrero-patronales.
Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué todavía sigue entonces vigente la ley del 30 de noviembre del 12? Porque los artículos tercero, no, perdón, los artículos quinto y sexto transitorios señala que en un término de 3 y 4 años se establecerán ya o serán establecidos y creados los tribunales, tanto federal como locales, y comiencen a funcionar. Tal y como fue la reforma penal, que cuando se reforma también esta, vimos que para que se aplicó en todo el territorio, en todo nuestro país, tuvieron que pasar 8 años. Y Puebla fue el último estado en llegar a esta reforma penal. Sin embargo, ya está. Igual en esta. Como consecuencia, la ley no es retroactiva, no tiene carácter retroactiva, mientras seguirá vigente y seguirá llevándose todos los procedimientos conforme la ley del 2012. Como consecuencia, nuestro curso veremos los procedimientos que están contemplados en la ley y los analizaremos para que ustedes salgan y todavía les toque litigar algunos estos asuntos o estos procedimientos, pues conozcan tanto la ley del 12 como la del 19. Veremos el procedimiento ordinario en la ley del 12, el especial, el colectivo naturaleza económica, el procedimiento de huelga y el procedimiento de ejecución, así como las pruebas que se desarrollan en cada uno de estos. Pero también analizaremos y veremos por qué es el futuro del que ustedes se van a dirigir, a desenvolver. Veremos también estos procedimientos y las pruebas, y de antemano, con la ley del 2019, o sea, con esta reforma, a donde el procedimiento ordinario es el que más sufrió reformas en esta ley. El procedimiento ordinario se vuelve de una sola audiencia, como es el procedimiento especial, con una audiencia preliminar, que ya la veremos también con amplitud. ¿Con qué fin? De que sea más ágil, tanto su desahogo del procedimiento ordinario y como consecuencia su resolución a través hoy de la sentencia. Dejarán ya de ser los laudos como en la ley del 12. Otra cosa importante de esas autoridades que les he dicho, los tribunales laborales federal y de las entidades, o sea, las dos competencias nuevamente, federal y local. También vemos que se crea, muy importante el Centro Federal de Conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene dos importantes funciones: conciliar los conflictos laborales de competencia federal antes de que el patrón y el trabajador acudan a los tribunales. Y esta es obligatoria en conciliar, no a fuerza de que se llegue o se les obligue a los patrón trabajador a que lleguen a un acuerdo, no, de que agoten la conciliación, porque si ésta se lleva bien, se lleva profesionalmente
y con ahínco de los conciliadores, va a quitar toda esa avalancha de asuntos que se presentan actualmente en las juntas de conciliación, arbitraje y después en los tribunales. Es el fin. Y además porque es una conciliación judicial, no administrativa, como se da actualmente esta conciliación administrativa en la PRODED, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sea federal o sea local, dependiendo de la competencia. ¿Por qué? Porque ahí si quiere el patrón no puede asistir, no obstante que se le apercibe de ponérsele una multa, hasta ahí. Muchas veces no se le impone, o muchas veces va y no quiere, basta, no quiere, se va, o va su representante y no concilia. Aquí tienen la obligación de conciliar. Es una conciliación obligatoria. Y también va a tener mucha participación en el control de la cuestión sindical. Por eso es Centro Federal Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El registro de los sindicatos, de los contratos colectivos, de los reglamentos. Va a centrar todo esto. Y también se crean los centros de conciliación en los estados. Estos exclusivamente con una función, la de conciliar, insisto, obligatoriamente a trabajadores y patrones en esto. Es una conciliación judicial, no administrativa. Va a seguir existiendo la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que entre esas dos, los centros de conciliación, las procuradurías, se logre reducir el número de asuntos laborales. Los que nos hemos dedicado al litigio, luego vemos que es increíble que un procedimiento en la anterior ley que debería de dilatar promedio 105 días, si se cumplieran con los términos y plazos procesales que marca la ley, vemos que en la práctica esos 105 o 115 días se vuelven 3 años en promedio o más. Con estos centros de conciliación, tanto en el federal como en el local, tienen un término de 45 días para que se lleve esa conciliación, exclusivamente en 2 comparecencias. En la primera debidamente notificada, en la segunda que se lleve otra por si están cerca de un arreglo y no más. Y si se llega a un arreglo, se denunciará un convenio en el cual aquí se eleva a cosa juzgada. En cambio, no es, si no llegan a un arreglo en esos 45 días, estos centros de conciliación les darán una constancia a los patrones. ¿Con qué fin? Para que ya acudan a los tribunales, y a partir de esta constancia comienza a correr el término de la prescripción. Con esto terminamos este primer tema, que es somero, no he entrado mucho al fondo, sobre todo de lo que nos vamos a abocar en nuestro curso, que es la ley del 12 y del 19, sobre todo la del 19.
pero es que vamos a tener entre 4 o 5 años o a lo mejor más como en penal de aquí a que se lleven. ¿Por qué? Porque depende también de los recursos económicos que cada estado tenga. Pues la federación, pues yo creo que los tribunales federales ya estén a la voz de ya, ingrese, pero los estados con los recursos que les suministre la federación puede pasar como que, no obstante que ya está reglamentado en los transitorios, pues se lleve más tiempo. Por eso deben de conocer ustedes, jóvenes, y sobre todo porque ya tienen las bases de lo individual y de lo colectivo a través de sus relaciones individuales y colectivas, que ya son pruebas superadas para ustedes, le entiendan mucho mejor al derecho procesal del trabajo. Buenas tardes y nos vemos en la próxima sección.